El debate sobre las condiciones para que Venezuela pueda celebrar elecciones verdaderamente libres y competitivas no terminará hasta que efectivamente pues hayan las condiciones necesarias para una elección libre y transparente en Venezuela. Tras años de desconfianza en las instituciones electorales, diversos sectores de la sociedad civil y expertos, por supuesto en materia electoral, han planteado que no basta con convocar elecciones, pues es necesario, como bien se ha repetido en muchísimas ocasiones y durante muchísimos años, crear condiciones que garanticen la legitimidad de esas elecciones. Y por supuesto, distintos analistas advierten que todavía existen grandes incertidumbres sobre si el país podrá celebrar esas elecciones con plenas garantías democráticas, especialmente ante los problemas como la exclusión de actores políticos, ya ustedes saben, lo hemos dicho muchas veces, la falta de independencia de instituciones y la situación de millones de venezolanos en la diáspora que no están inscritos en el registro electoral y que lamentablemente no pueden votar. Para hablar de qué reformas pues, serían necesarias para que los venezolanos puedan ir a las elecciones con confianza, hoy nos acompaña Griselda Colina. Ella es ex rectora del Consejo Nacional Electoral y además comunicadora y promotora de la organización Ideas por la Democracia. Bienvenida y muchísimas gracias por atendernos el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes, Laura, por además abordar este tema que, como bien tú dices, no es nuevo. Es algo que los venezolanos conocemos, entendemos y tenemos años abordándolo. Y creo que otra de las cosas importantes que hay que decir es que estamos hablando de elecciones. O sea, no Sí. solamente los venezolanos, ya hay varios actores que han señalado y han abordado este camino. Escuchamos al subsecretario de Estado la semana pasada de los Estados Unidos hablando de la necesidad de construir ese camino electoral para que los venezolanos puedan expresarse. También me parece importante señalar el pronunciamiento de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela pidiendo elecciones ya, y justamente hoy, Laura, en la sociedad, organizaciones de la sociedad civil venezolana van a estar justamente abordando este tema. ¿Por qué nos toca a las organizaciones y a la ciudadanía en general hablar de elecciones y hablar además de elecciones desde un contexto que nos incluya, ¿no? Desde un contexto donde nosotros, los venezolanos, somos quienes estamos exigiendo un camino primero para reinstitucionalizar el país, para generar un cauce institucional que nos lleve justamente a una transición democrática y luego justamente para responsablemente abordar cómo se debe construir ese camino, porque entendemos, como bien ya lo señalas tú en tu introducción, que hay condiciones que construir, que hay garantías que hay que justamente trabajar. Ahora, ese camino es el que hay que empezar y para eso hay muchas propuestas concretas de organizaciones, de grupos expertos que han estado trabajando, no hoy, desde hace años en este camino y que justamente podemos empezar a abordarlas y a construirlas. Sí, y como bien decías, nosotros hemos vivido, pero además también lo hemos padecido, ¿no? Hemos padecido todo este proceso durante tantos años de desconfianza. Y justamente allí, ¿cómo se fortalece la percepción del árbitro electoral por los venezolanos como realmente un árbitro independiente? ¿Por qué hay tanto miedo? Eso es como cuando, voy a poner un ejemplo totalmente diferente, pero como cuando estás en una relación amorosa y tienes maltrato psicológico, maltrato físico, sales de esa relación, volver a confiar, ¿no? En otra relación, en otra persona, es muy difícil. O sea, hay que hacer un trabajo arduo para que podamos entonces, en este caso, los venezolanos, volver a confiar. Pero realmente, ¿cómo se maneja esto? Mira, justamente una de las cosas que hay que entender en este contexto, y eso es parte de lo que hay que entender, es verdad que tenemos años de un trabajo arduo, tenaz, del grupo que está, por parte del grupo que está en el poder, por generar esa desconfianza, por desvalorizar incluso el valor del voto, porque la gente incluso perdiera esas ganas que los venezolanos tenemos y esa aspiración genuina que tenemos de democracia. Eso no ha pasado. Los venezolanos aspiramos, esa aspiración sigue allí y los venezolanos entendemos cuál es el valor del voto. Ahora, ¿qué ha pasado también? Bueno, desde que en el año 2000 se inició estos cambios y se conformó un poder electoral, porque eso es lo primero que hay que entender. En Venezuela no es solo un árbitro, hay un poder electoral
que se ha ido desvalorizando, al que le han ido quitando competencias y que se ha ido además doblegando al Poder Ejecutivo. Eso es lo que hemos estado viendo. ¿Qué es lo que estamos entendiendo hoy? Bueno, hoy tenemos una realidad tutelada, hoy tenemos un país que está en una situación difícil, inédita para nosotros, y en ese contexto es en el que vamos a ir a elecciones. Entonces, entender eso pasa por entender que es una realidad interina, temporal. Entonces, lo primero que estamos diciendo, mira, hay que nombrar, por supuesto, a un árbitro electoral, un nuevo árbitro electoral, porque ese que fue nombrado en 2023 y que fue el que hizo esas elecciones del 2024, que todavía hoy mantiene ocultas las pruebas de ese fraude, ¿verdad? Que ni siquiera se dio a la tarea de publicar, de poner en línea una página web porque no lo puede hacer, porque queda en evidencia, ¿verdad? No solamente con lo que fue el fraude de 2024, sino además con lo que fueron estas simulaciones electorales de 2025. Y entonces lo que estamos diciendo, bueno, hay que nombrar un nuevo árbitro electoral, por supuesto, que sea un árbitro ad hoc para estos procesos que se van a llevar adelante, porque no hay instituciones en el país. Entonces, el CNE, el nuevo árbitro electoral, tendría que estar conformado primero de acuerdo a lo que dice la Constitución, ¿verdad? Personas que cumplan con esos requisitos, pero además personas que generen confianza, porque esa desconfianza justamente la han generado en la institución, la han generado esas personas que han estado allí. Ahora, ¿es posible eso? Hay gente, hay ciudadanos capacitados que tengan esas competencias, por supuesto que los hay. Justamente eso es lo que hemos estado viendo. Nosotros hemos estado hablando sobre esta situación, sobre cuáles son estas personas ideales, honestas, que tengan la competencia. Y yo creo que otra de las cosas que hemos aprendido los venezolanos es que, bueno, no se trata de que es una persona que no tenga ideas, que no participe, no, pero se trata de una persona que quiera la democracia y que pueda además avanzar en una gestión independiente que le ofrezca garantías a todos. Entonces, hay que empezar con ese árbitro electoral, a conformar ese árbitro electoral, y ese árbitro justamente es el que tiene primero que arrancar con la construcción de esas garantías, empezar a hacer operativos de inscripción electoral en el país, porque en el país hay una serie de jóvenes que no se han podido inscribir y también hay una serie de personas que se mudaron, que Claro. no han podido ni siquiera actualizar sus datos. Eso es importante entenderlo, pero también le toca a ese árbitro electoral, bueno, poner en línea una página web donde la gente pueda ver los resultados, donde la gente pueda consultar si está inscrita o no. También le toca a ese árbitro electoral, mira tú qué importante, empezar una legitimación de partidos políticos que está pendiente en el país. Desde 2017 no se hace una legitimación de partidos políticos. ¿Dónde está? ¿Cómo garantizas tú que haya pluralismo político? Eso es importante también avanzar, pero también, mira tú qué importante le toca a ese nuevo árbitro electoral avanzar en las auditorías al sistema automatizado. Laura, después de 2024 en Venezuela se cierra ese proceso y ni siquiera se culminan las auditorías que estaban pendientes. Luego se hicieron estos eventos en 2025 y los venezolanos no supimos qué pasó con ese software, con esas máquinas. O sea, ¿quién está al tanto de eso? Bueno, es importante avanzar con unas auditorías a ese sistema automatizado. Y eso lo estamos diciendo. Pero además, y no es menos importante, Laura, hay que garantizar y hay que empezar un proceso para incorporar la observación electoral Internacional. nacional y la internacional. Claro. Eso es importantísimo. Ya lo vimos incluso como en 2021 fue un año donde volvieron las misiones de observación electoral internacional a Venezuela. Eso es importante, eso se lleva tiempo, eso requiere voluntad política, pero además instituciones independientes que canalicen
y que hagan las invitaciones que podamos tener, no solamente a Naciones Unidas, y no hablo ni siquiera con un panel de expertos que fue lo que tuvimos en 2021 y 2024, sino una misión más amplia, un acompañamiento que de verdad permita que la gente sienta que se está avanzando en un camino, en una construcción transparente de condiciones para todos, porque yo creo que cuando nosotros hablamos de elecciones democráticas, justamente se trata de eso. Y un último punto que me gustaría mencionar, Laura, tiene que ver justamente y que también le toca a ese consejo, a ese nuevo Consejo Nacional Electoral, bueno, avanzar en condiciones y garantías para que haya una cobertura informativa Mm. completa, que haya acceso a los datos. Es importante, y eso también lo vimos en 2024, cómo se limitó la participación de los medios de comunicación. Bueno, esas son cosas que estamos conscientes que no pueden volver a pasar y que justamente hay propuestas, hay ideas concretas para avanzar en ese camino. Yo creo que hace tantos años que los medios de comunicación no tienen acceso justamente a esa data y al proceso, que ya tantas generaciones han pasado que la que está en este momento ni siquiera conoce cuál es el proceso, el debido proceso que existe para hacer la cobertura, ¿no? de un proceso electoral. Y es lamentable porque estamos tan dañados psicológicamente que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero también se estima que hay millones de venezolanos viviendo fuera del país y es un punto que has tocado por encima, ¿no? Pero en los últimos procesos electorales solo una pequeña fracción de esa gente que está afuera ha podido participar en el voto. De hecho, en las elecciones presidenciales recientes apenas unos 69.000 venezolanos en el exterior estaban habilitados para votar. Una cifra muy baja si se compara con los millones de venezolanos que estamos fuera, aproximadamente 8 millones de personas, ¿no? Y que forman parte, ¿no? de esta diáspora venezolana. Parte tan grande del país está fuera del territorio y no participar en un proceso electoral, eso marca una gran diferencia. No, completamente. Y esa es una de las nuevas realidades que tiene el país. O sea, tiene una de las diásporas más grandes del mundo, Venezuela. Y justamente el tema del registro electoral en el exterior, de los Sí. venezolanos en el exterior, es uno de los grandes temas que hay que empezar a construir. Allí hay varios puntos que hay que abordar. El primero tiene que ver justamente con que ese CNE hay medidas administrativas que limitan, que cercenan, que coartan la posibilidad de que estos venezolanos se inscriban. Esto es una circular que desde 2017 emitió el Consejo Nacional Electoral que impide que los venezolanos que no tengan una residencia permanente expedida por el país donde vive, que se puedan inscribir. Bueno, esa es una medida administrativa que el nuevo CNE tiene que eliminar desde ya. Pero lo otro, por supuesto, es avanzar en lo que es la regularización de las relaciones, ¿verdad? En muchos de los países en donde hay diáspora venezolana, no hay relaciones Mm. con lo que es el régimen actual. Eso se está empezando a reactivar, pero esa es una realidad que va a tardar mucho. Y además, la realidad también es que las sedes consulares, todas esas sedes diplomáticas que de Venezuela en el exterior son insuficientes para atender a esos más de 9 millones de venezolanos que hoy están fuera. No todos están con capacidades para inscribirse, Claro. para inscribirse en el registro, pero sí hay una buena cantidad que tienen que inscribirse. Entonces, las sedes consulares son insuficientes. ¿Qué hemos dicho desde hace varios años? Porque esto no es nuevo. Bueno, es necesario involucrar a organizaciones, a agencias incluso de Naciones Unidas que puedan, y de organismos internacionales, que puedan acompañar este proceso. ¿Por qué decimos Naciones Unidas? Primero porque está en todo el mundo, ¿verdad? Claro. Y después porque este tema de la diáspora ha sido abordado por agencias como OIM, la Organización Internacional de Migraciones, y la ACNUR. Entonces, que esas agencias puedan incorporarse en este camino, primero, además de recuperar la identidad de los venezolanos, Laura, porque también hay que entender que muchos de estos venezolanos que salieron del país, bueno, no tenían ni siquiera una cédula de identidad, no tenían un pasaporte. Entonces, ¿cómo se avanza
de manera institucional en ese camino para garantizarle a la gente que van a recuperar su derecho a la identidad Mm, y luego, por supuesto, su derecho a la participación. Por eso decimos, es un camino largo largo, que hay que claro. empezar ya, que tienes que involucrar a instituciones internacionales, multilaterales, incluso la OEA. La OEA hoy está también llamada a tener un rol distinto, Sí. a sumarse en este camino para garantizar los derechos de participación a los venezolanos y es una posibilidad que hay que empezar a hablarlo y a detallarlo. Griselda, me quedan 30 segundos, pero rápidamente. La primera, tiempo para lograr todo esto. Y la segunda, como ex rectora, ¿cuándo estimas que puede haber elecciones en Venezuela? Mira, yo creo que lo responsable justamente es poner este tema en el horizonte, pero sí ponerle una fecha. Nosotros Ujú. no depende de nosotros, depende de cuando comience. Por eso lo que hemos dicho es cuando el primer gesto es nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral que de verdad sea, esté conformado por personas que tengan la capacidad, la honestidad y que generen la confianza en la gente. Sobre los tiempos, los lapsos están marcados incluso en la Constitución, en las leyes electorales. Estamos hablando de entre 10 meses que podría hacerse esto. Sí, ahora va a depender de cuándo comencemos esta tarea. Ahora, hasta ahora, estamos Claro. empezando a hablar de elecciones. Nosotros no podemos poner la fecha porque justamente, y eso también es importante, Laura, nosotros estamos en este proceso, sabemos que esas elecciones van a ser tuteladas y que esas elecciones, todo este proceso tiene que armonizarse con esas tres fases que hoy están presentes en el imaginario de los venezolanos, donde estamos hablando entonces de la estabilización, de la recuperación y de la transición. ¿Eso es un reto? Sí, pero estamos conscientes y tenemos las capacidades para asumirlo. No, y por supuesto, dispuestos todos los venezolanos, tanto dentro como fuera de Venezuela, de asumirlos porque es momento ya de tomar acción. Muchísimas gracias, Griselda Colina, ex rectora del Consejo Nacional Electoral y promotora de Ideas por la Democracia. Gracias por acompañarnos nuevamente. Un abrazo. A ti.